Estamos en comunicación telefónica con Pablo Vallejo, secretario de ADUL. Vamos a hablar con él acerca del paro universitario que se terminó para esta semana, para mañana miércoles 6 de mayo y pasado jueves 7. Pablo, José Villagrán te saluda, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día. Oscar Vallejo soy. Oscar, perdón, Oscar. No sé por qué se me cruzó Pablo. Perdón. No hay Oscar, problema. nueva medida de fuerza han tomado. Exactamente. La semana pasada hubo una reunión de la Federación de Conado Histórica, de los secretarios Ujú, generales de Conado Histórica, y en la evaluación que se hizo del escenario nacional, a partir de la propuesta, de la malísima propuesta que hizo el gobierno, hemos determinado 48 horas de un plan de lucha con distintas modalidades, y aquí en Santa Fe nosotros habíamos determinado por medio de una asamblea la necesidad de un paro de 48 horas. mm. ¿Cuál fue la oferta que les realizó el gobierno? El gobierno hizo una propuesta de el 12% para partir de junio, y Ujú. en una segunda cuota para el segundo semestre sin fecha determinada. O sea que en En total total un hacía un 22. 22% sin una perspectiva de cuándo podríamos conseguir ese 22%. Mm, Y lo que nosotros estamos pidiendo es un porcentaje próximo al 40%. mm. ¿Cuál es, Posterior. cuál es el análisis que ustedes hacen de este 22% que le acercó el gobierno como propuesta? En principio porque parece que se burocratiza el sistema de paritarias, digamos, Ujú, ¿no? Entonces empieza un proceso donde el gobierno primero acerca una propuesta mala y después la mejora, hasta que en definitiva, digamos, va como una especie de proceso de ablande hasta que nosotros terminamos aceptando. En general la CONADO histórica viene sin aceptar la propuesta, pero el resto de las federaciones viene aceptando una propuesta que es bastante magra, digamos, ¿no? Entonces lo que nosotros decimos es que se burocratiza, y las medidas de fuerza justamente van en la dirección de mostrar al gobierno nacional el descontento de la docencia universitaria y preuniversitaria respecto de la propuesta y respecto de la metodología. mm. ¿Ustedes creen que es una cargada lo que le ha propuesto el gobierno? Con ese fin que recién me comentabas vos, de por lo menos de gastar un poco la negociación paritaria. Yo creo que esto lo opino en cuestión personal, Ujú, digamos, más allá de que hay un análisis que es compartido, digamos. eh, Hay una idea general de que los salarios docentes son bajos, los salarios universitarios, los preuniversitarios, pero los salarios docentes en en general, ¿no? general, sí. Usted Ujú, piense que la paritaria que hicieron con los docentes generales, que incluye la escuela primaria y la escuela secundaria, entre el gobierno nacional y la CETERA, en el mes de marzo, fijó un piso a partir de agosto de 5.600 pesos para el salario de un docente como garantías salariales, es decir, ningún docente puede cobrar menos de eso, y eso es un salario realmente bajo. Y sobre ese contexto de los salarios bajos docentes, los salarios universitarios no escapan a esa condición general, ¿no? ujú. Entonces, hay una idea política de que los salarios docentes tienen que ser bajos, y eso, digamos, se resulta a nivel universitario, que es un sector más pequeño que el de la que reúne la CETERA, aunque la CETERA es parte de la negociación también, de la negociación dentro del ámbito universitario. Como es un sector más minoritario, entonces la propuesta salarial es todavía más exigua. Mm. Tampoco se discutió sobre el convenio colectivo de trabajo que ustedes también están pidiendo que se discuta abiertamente, ¿no? Nosotros estamos ya esperando la homologación del convenio, es decir, la publicación por parte del Gobierno Nacional del decreto que establezca y fije el convenio colectivo de trabajo. Mm, Eso nosotros también estamos, digamos, haciendo acciones muy fuertes que venimos desarrollando desde el año pasado por el convenio colectivo, porque somos el único sindicato que no tiene un convenio colectivo de trabajo que regula las relaciones y las condiciones mínimas de trabajo
trabajo para los trabajadores universitarios, y eso tampoco lo hemos conseguido. Además, el convenio colectivo implica una jerarquización del trabajo docente que tiene dos partes. Por un lado, una jerarquización en términos de mejoramiento del salario, que significa un 25% más de salario en 5 años, y una jerarquización en términos de condiciones generales del trabajo, como ascensos, mejora de los cargos, etcétera, ¿no? Y nada de eso se ha podido avanzar porque no se homologa el convenio. Yo leía... Esos dos frentes, un frente sí. salarial urgente, que ustedes saben que los otros sectores de la docencia han acordado ya a partir de marzo mejoras salariales, no las que ellos pretendían, pero sí han conseguido mejoras salariales, y nosotros estamos todavía en mayo, y con perspectiva de que esto se traslade hasta junio, sin una mejora salarial. Por lo tanto, también estamos reclamando que las negociaciones salariales nuestras coincidan con el de la docencia en general, porque es claro que todo aumenta a marzo y nuestros salarios, por lo tanto, están desfasados respecto de esos aumentos. Y el convenio colectivo que sigue sin estar en vigencia. Yo leía algunas declaraciones, corregime si estoy equivocado, pero puede ser de que el Ministerio de Educación los haya citado para la reunión paritaria sin que ustedes sepan cuáles eran en sí los temas que se iba a tratar durante la reunión. Mire, nosotros estábamos haciendo acciones y haciendo un despliegue, tuvimos esa semana de paro pidiendo la apertura de la mesa de negociación salarial. Porque para el gobierno la mesa de negociación debía abrirse cercana al mes de junio, porque el año pasado las otras federaciones y el gobierno firmaron un acta paritaria que fijaban las fechas paritarias de junio a junio. Entonces, para nosotros eso era inaceptable, entonces empezamos a hacer acciones para abrir la mesa de negociación. Entonces el gobierno de alguna manera se hace eco de esto, abre la mesa de negociación, pero sin temario, ¿no? Entonces, la primera reunión que se hace durante la semana que nosotros estábamos haciendo paro. De hecho, nuestros paritarios se presentan y el gobierno, con una práctica desleal, impide que nuestra federación ingrese a la mesa de negociación, y el resto de las federaciones no hizo nada. El resto de las federaciones fueron bastante cómplices del gobierno y compañerismo full, la reunión sin la presencia de la CONADO histórica, y entonces eso todavía empeoró más las cosas. Esa reunión pasó a un cuarto intermedio. El cuarto intermedio fue cuando nosotros pudimos asistir y el gobierno hizo esta tan mala propuesta, digamos. Un compañerismo eso fue evaluado en asambleas, en las distintas asociaciones de base, es decir, cada una de las universidades hizo asambleas y algunas otras formas de consulta. Eso se llevó a una mesa nacional de discusión, que es la mesa de secretarios que se hace en Buenos Aires, que reúne a los secretarios generales de todas las asociaciones de base, y ahí se determinó las 48 horas de protesta, lucha con paros, clases públicas, civilización de la propuesta, digamos. No, decía recién Oscar, un compañerismo absoluto el del resto de las federaciones, ¿la verdad? Totalmente. Fue realmente sorprendente que el resto de las federaciones siguieran la negociación, estuvieran en la negociación sabiendo que de manera ilegal y además por medio del uso de la fuerza impidieran la presencia de la CONADO histórica. Y además eso, digamos, vuelve a la que tiene mayor representatividad dentro de la docencia universitaria, ¿no? Pero Oscar, esto, digamos, también muestra que hay una pugna, digamos, como hay un malestar dentro de las asociaciones de base que pertenecen a la otra federación, la CONADU, por ejemplo, la Universidad de Rosario, en La Plata, en Río Cuarto. No hay asociaciones que ya se fueron de la CONADU y se pasaron a la CONADU histórica, porque se entiende que esa federación no cumple, digamos, con las condiciones mínimas de representatividad de los intereses de los docentes, digamos. Entonces, por ejemplo, Rosario está haciendo paro con la CONADU histórica, ¿no? Y
de hecho también ha abandonado las reuniones con los secretarios generales en la CONADU. Entonces, esos sindicatos que se preocupan más bien, están vinculados con la CTA de Yasky, digamos también, que se preocupan más por una situación de burocracia, han incluso compartido esta posición del gobierno de impedir que la CONADU histórica participe de la mesa de negociación. Además, imagino todo un contexto político, ¿no? También de especulación, más teniendo en cuenta un año electoral como este 2015. Imagino que el escenario de las paritarias se debe manchar, por decirlo de alguna manera, con este escenario político que se está viviendo. Exactamente. La situación de la discusión y de la defensa de los derechos que nosotros hacemos claramente está en el contexto de la situación política más general, y esto tiene que ver con, por ejemplo, qué visiones tienen los diferentes partidos o las diferentes fuerzas políticas que disputan de alguna manera el gobierno del Estado, digamos. Eso es claro, aunque, como sabemos, la posición de los candidatos que han conseguido visibilidad mayoritaria es bastante penosa, digamos, ¿no? No hay una posición clara sobre la situación de la educación en general y menos aún de la educación universitaria. Te pido, Oscar, que me digas cuál es la modalidad que se ha tomado, porque hablaste en el principio de la charla de diferentes modalidades de la protesta. Nosotros aquí en San Pedro hacemos paro por 48 horas a partir de mañana, es decir, el día miércoles y el día jueves la universidad está de paro. Y hacemos mañana a las 10 de la mañana, una reunión de comisión directiva ampliada en el sindicato, con delegados y con los docentes que se quieran llegar a la discusión para poder evaluar y tener una conversación. Y ahí también citada una conferencia de prensa en la sede del sindicato. Y el día jueves es una modalidad que es sin asistencia a los lugares de trabajo y nosotros vamos a hacer rondas en las facultades para conversar con los estudiantes y visibilizar el plan de lucha. ¿Cómo es? Porque, a ver, cuando tratamos de temas de paro que tengan que ver con la docencia, por ejemplo, en escuelas primarias públicas, hablamos también de cómo se recuperan los días de clase y demás. ¿Cómo es el tema en la facultad? Digo, ¿se recuperan después esas horas cátedras de clases? ¿En qué situación están las facultades? ¿Si están en tiempo de exámenes? ¿Cuál es la situación en sí del estudiante de las facultades? Mire, usted no se olvide que nosotros nucleamos tanto la actividad docente en las facultades como en la escuela primaria, la escuela primaria universitaria, el jardín maternal, el jardín de infantes, la educación inicial y la educación secundaria. Nosotros tenemos en la Universidad Litoral 3 escuelas: la Escuela Granja Esperanza, la Escuela Industrial y la escuela secundaria, ¿no? Y además la escuela primaria. Y entonces eso hace también que las actividades de la educación general obligatoria también se resientan. Lo que hacemos los docentes siempre es tratar de ¿cómo decirlo?, de darnos estrategias para que los contenidos que son fundamentales no se resientan. De todas maneras, perder los días de clase es una medida importante, porque los días no trabajados no se alcanzan a recuperar totalmente, ¿no? Los días son siempre pocos, y en la facultad la modalidad es más abierta a las estrategias que puedan darse los profesores, y en relación con las estrategias también que se dan los estudiantes, porque usted sabe que en la universidad, por ejemplo, hay clases de consulta, entonces los estudiantes tienen la posibilidad de ir a las clases de consulta y de alguna manera recuperar esas instancias de interacción que se fueron perdidas en esas otras instancias que la universidad tiene. O sea que, universitariamente hablando, los estudiantes tienen la posibilidad de recuperar los días que no tienen clases producto del paro.
no digamos de recuperar los días, porque las horas no se recuperan, pero sí hay instancias pedagógicas donde se pueden utilizar para que los estudiantes puedan hacerse cargo también activamente de sus aprendizajes en esas instancias que se llaman clases de consulta. Cosa que en las escuelas medias, digamos, en la escuela primaria, eso no sucede. No sucede, son instancias típicamente universitarias. Oscar, la próxima reunión paritaria es el lunes 11, ¿no es cierto? El lunes 11 nosotros tenemos un congreso porque la Federación Conado Histórica tiene dos modalidades del gobierno y de la toma de decisiones. Una es mediante el plenario de secretarios generales, que fue la que tomó la decisión de la medida de fuerza esta que estamos llevando nosotros adelante, mañana y pasado, y la otra instancia son los congresos de la Federación. Entonces, el sábado 16 se va a realizar un congreso donde la docencia nucleada en torno del Conado Histórica va a tomar una determinación en función también de las novedades que ofrezca el gobierno. Lo que nosotros esperamos es que el gobierno haga una propuesta que sea evaluable y que sea próxima a nuestras demandas, que están alrededor del 40%. Y la homologación definitiva del convenio colectivo de trabajo. Perfecto. Oscar, muchísimas gracias por estos minutos. Les agradecemos a ustedes y fundamentalmente queremos transmitirle al estudiantado que la docencia va a estar de paro y que por lo tanto el miércoles y jueves no habrá clases en la universidad. Está claro. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes.